Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias. Qué bueno que nos permites estar aquí, Señor Jesús. Qué bueno que nos permites en esta hora, Dios, saber, entender y conocer más de ti. Gracias, gracias, Dios. Tú eres bueno, tú eres fiel. Tú has sido en nuestras vidas, tú has sido en nuestros corazones. Tú has sido, Señor, siempre trayendo lo que nuestra alma necesita, Dios. Te damos gracias, te damos gracias. Háblanos en esta hora, háblanos, Jesús. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Venimos a ti, Señor, en esta hora, porque hay un pueblo, Dios, que desea recibir en esta hora tu palabra. Hay un pueblo aquí, Señor, que está reunido, que tú nos has llamado, Espíritu Santo, que tú vas a poner en este día también una semilla, la cual, Señor, a su tiempo dará el fruto. Mientras tanto que estamos aquí, podamos nosotros guardarla, podamos nosotros saber que tú tienes para nuestra vida, para nuestro ser, ese plan perfecto, ese plan para nosotros. Gracias por tu verdad que hoy va a ser hablada. Solamente somos vasos, solamente somos instrumentos, solamente sabemos que podemos saber más de ti, Dios. Tu palabra ya es santa, ya es bendita. Es una espada, Sharabasía. Corta nuestra vida, pero también nos da la salud. Señor, necesitamos saber por dónde ir, por dónde guiarnos. Y es tu palabra la que da la partida, Señor, para poder hacerlo. Gracias te doy, me escondo debajo de la cruz del Calvario, rogándote, Espíritu Santo, que seas tú el que hable, el que exprese, el que diga, Señor, porque tenemos hambre y necesidad de ti. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, empezamos un tema, el tema se llama el tabernáculo de David. Este es el segundo tema. El primero no quedó bien grabado en redes sociales, pero sí estoy de que vamos a grabarlo y a poderlo subir. Entonces, de alguna manera estamos entendiendo que en el libro de Hechos, la Escritura, cuando la primera iglesia primitiva estaba surgiendo, saliendo de acerca de aquellas cosas que tanto gentiles como judíos debían de hacer, de qué abstenerse, de qué sí, de qué no. Encontramos nosotros que después de tener el consenso se levantan y ahí leemos que dice la Escritura que el tabernáculo de David iba a ser nuevamente levantado. El tabernáculo caído de David iba a ser nuevamente puesto en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Nos fuimos a ver lo tremendo e increíble que es, o que de alguna manera al pueblo de Israel Dios lo saca de Egipto y la meta era llegar a la tierra de Canaán. Pero en la tierra de Canaán había una meta más alta, más grande. Esa meta alta y grande era conquistar el monte de Sión y establecer ahí en ese lugar, porque Dios ahí iba a poner, y ahí dice que puso su nombre. Y nosotros vemos que a través de la historia de Israel, vemos a Josué, vemos a los jueces, vemos al profeta Samuel y vemos también al primer rey que el pueblo pide para decir que gobierne en lugar de los jueces o en lugar de Dios. Y es un tiempo como de 400 años. Y en esos 400 años nosotros no encontramos en su palabra que el pueblo de Dios haya ido a conquistar ese lugar. La ciudad la tenían los jebuseos, de hecho era llamada la ciudad de Jebús, pero se levanta un personaje, se levanta un hombre tan tremendo, que este hombre, por las cosas que entendió, vio, por la comunicación en Dios que tenía tan tremenda, lo vemos que desde pequeño él tuvo grandes encuentros con Dios y vemos que él fue ungido como rey. Y lo primero que él entiende y sabe que hay que ir a conquistar es esa ciudad de Jebús, porque ahí él sabía que Dios ahí iba a poner su nombre. Después, cuando hereda a su hijo, ahí se construye el templo de Salomón, pero nadie había querido, nadie había conquistado ese lugar, nadie había querido conquistar esa fortaleza. Y volvemos a nuestra vida espiritual. Dios nos saca de Egipto y eso es lo más tremendo, porque ya no nos vamos al infierno. Después Dios empieza a darnos de sus dones, nos empieza a dar el Espíritu Santo. De hecho, nos da el bautismo en su nombre.
Y en esa parte del atrio ocurren milagros. Somos pequeños que vamos caminando. Y es cierto, lloramos y viene Dios y dice, mi pequeño necesita que yo lo vea, lo cuide, y manda un montón de regalos Dios, y lo que Él quiere es que nosotros crezcamos. Cuando ya venimos al proceso del desierto, después de 50 días viene Dios y dice, este pueblo ya tiene experiencias, ahora le voy a dar mi ley y le voy a decir si quiere caminar en mi ley, si quiere ser mi prometida, si quiere ser mi esposa, y este es el contrato. Y después de caminar también dándoles la ley, viene Dios y por primera vez les empieza a pedir, porque les dice Moisés, dice Dios que traigan, porque vamos a hacer un santuario. Y entonces en Dios, conforme maduramos, lo que Dios hace es que nos va pidiendo. Después viene Josué, y con Josué pasan el río Jordán a través del arca, porque ese pueblo, después de 40 años y haber visto todas las maravillas de Dios y de haber sido alimentados sin faltarles ningún día el maná, por 40 años, 3 millones de personas llegan a Canaán, una nueva generación, y lo que Dios nos muestra y vemos ahí es que empieza la guerra, empiezan las batallas, empiezan las luchas y empieza a ser conquistada esa tierra, la tierra de Canaán. Y nuestra vida, cierto, lo expresamos, ya no tomamos, ya no fumamos, ya no bailamos, pero de repente encontramos en nosotros otras situaciones, otras cosas que están aquí, que Dios nos dice tenemos que entregarlas, tenemos que darlas, y empieza una super batalla con un yo, con un tremendo hombre viejo, una mente carnal que tenemos en nuestras vidas. Pero Dios dice, te veo crecido, sé que hay crecimiento en tu vida, y entonces Dios sabe que nos pone las batallas, las luchas, para conquistar la tierra que está aquí, que es la tierra de Canaán. Y cuando conquistamos la tierra de Canaán, que sacamos a las naciones cananeas, los 32 reyes, ciudades amuralladas y tremendas cosas, llegamos también a veces en un punto espiritual, porque Dios nos lleva a crecer y nuevamente empiezan las bendiciones, empiezan las cosas a darse en nuestras vidas, a caminar de una manera hermosa, a tener avivamientos, experiencias donde caminamos y vamos con Dios, porque ya estamos en la tierra prometida, ya tenemos de esas experiencias en Dios tremendas. Y después seguimos creciendo, caminando, tenemos conocimiento, y gracias a Dios por este camino crucificado, gracias a Dios por la vida de la hermana Hicks, porque tenemos un conocimiento hermoso, tremendo, y sabemos por dónde ir y hacia dónde ir. El grado, estando en este punto, como muchos reyes les pasó, que teniendo lo alto nos expresa la Biblia, que es cuando cayeron. Y cayeron porque de alguna forma sabemos que falta un bastión más, falta algo más. La lucha de alguna forma es siempre constante y en crecimiento a través de nuestras vidas. Y David fue un personaje que estuvo dentro del Antiguo Testamento, que era alguien que conocía lo que era el Nuevo Testamento. Y él dice, sé que falta un bastión, sé que falta algo que necesita ser conquistado, y esa era la ciudad de Jebús. Vamos por favor a la Escritura para ver lo que en ese Dios, en ese hombre, pues hizo de manera tremenda, porque esa ciudad de Jebús era algo que tenía que ser conquistado. Y vimos la semana pasada en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 9, lo leímos en el estudio pasado, en la iglesia sí lo vimos, lo estudiamos, pero faltaba ese bastión, faltaba eso. Y es que a veces si no conquistamos esta parte que nos dice la Escritura, lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea, dice, tú eres rico. Con Job, él era perfecto, él era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero Job iba camino a ser un fariseo,
Y sí, el conocimiento a veces nos puede llevar a poder ser fariseos. Pero Dios dice, hay algo más, hay un bastión más que tienes que conquistar. Y eso está muy dentro de nosotros. Está el hombre viejo sentado. Y a quien tenemos que sentar es a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, y tomar ese trono, tomar ese reino que está ahí en ese lugar. Primer libro de Samuel, capítulo 5, lo leímos, encontramos a David conquistando este lugar que lo tenían ¿cómo se llama? Los saduceos. Gloria al nombre de Dios. Si estoy yo, es que no me da aquí a mí, estoy en primer libro de Samuel. ¿Sí está usted en primer libro de Samuel, capítulo 5? ¿Qué cree que es segundo? Sí, exactamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Gracias. Por favor, vaya, estamos ahí con la cita mal. Segundo de Samuel, capítulo 5. Así decía yo, no es primer libro de Samuel. Y ahí nos vimos a la historia, nos vimos a que David conquistó. Gracias, Jesús. Y dice, ¿verdad? Vamos a leer solamente para el contexto. Dice, entonces, el 6 dice, entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén, al Jebuseo que habitaba en la tierra, al cual habló a David diciendo, tú no entrarás acá, si no echares los ciegos y los cojos, diciendo, no entrará acá David. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, ¿quién llegará hasta los canales y herirá al Jebuseo, y a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece? Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en casa. Y David moró en la fortaleza y púsole por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo para adentro. Y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová Dios de los ejércitos era con él. Entonces vimos la semana pasada o la semana que hablamos de esto acerca de cómo David conquistó esta ciudad. Vimos también lo que significa la palabra Jebuseo. La palabra Jebuseo significa aborrecedor de la luz. Entonces, cuando caminamos con Dios, este Jebuseo se va a levantar al último, es un bastión del último que está en nuestras vidas. Y bueno, la única luz que sabemos que tenemos es la luz de Jesucristo, y la luz de su palabra, y la luz de alabarle, la luz de su gloria, Él es luz. Y entonces, cuando estamos luchando contra un Jebuseo, porque está ahí, y este Jebuseo puede hacernos caer, no conquistar, porque en sí el pueblo ya tenía conquistado grandes cosas, grandes bastiones de tierra, faltando eso. Y a veces cuando momentos en nuestra vida de un caminar, hay momentos en que decimos, no tengo deseos de leer, no tengo deseos de orar, no tengo deseos de alabar, no tengo deseos de bendecir, no tengo deseos de congregarme. De alguna manera es un Jebuseo que está luchando en nuestras vidas, pero podemos alabar y bendecir, podemos glorificar el nombre de Dios, amén, y decirle, sé que estás ahí y vamos a pelear y vamos a luchar porque podemos amar la luz. Y bueno, en todo esto uno viene y David ya conquista la ciudad, pero faltaba algo, y vuelvo a eso, en Dios es tan grande lo que desea hacer en nosotros y en nuestras vidas, porque en esa ciudad faltaba algo y no estaba ahí. Vamos a leer el versículo del capítulo 6, por favor, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a leer, por favor, ahí en el segundo libro de Samuel, y vamos a leer, por favor, los versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice, y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000, y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella, ¿entre qué cosa, hermanos? Entre los querubines. Entonces encontramos también aquí algo tremendo,
vamos a ver lo que Dios hizo a través de David, pero vemos entonces a nosotros que lo que faltaba era conquistar la ciudad, y una vez que se conquista, faltaba tener la cabeza y soberanía de Dios. El tabernáculo hasta este punto había estado en un lugar, lo vamos a ver, pero por ejemplo, por 300 años, el tabernáculo en el tiempo de los jueces estuvo en un lugar que se llamó Silo. De hecho, cuando empieza el libro de Samuel, de Ana, que no tenía hijo, si usted recuerda, ahí dice que todos los hombres subían a Silo para buscar de Dios, porque el arca no estaba en el lugar donde Dios había dicho que fuera puesto su nombre. Y cuando nosotros hablamos del arca, lo que nos dice la Escritura que es la cabeza y la soberanía de Dios. Y dice aquí el rey David, nos dice algo interesante, que esta arca o Dios moraba entre querubines. Cuando nosotros vemos la figura del arca, lo que nosotros encontramos que había un propiciatorio, y en ese propiciatorio lo que había era la figura de 2 querubines. Y en la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos de los querubines, nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel capítulo 1, que cuando Dios quiso mostrar su gloria, quiso mostrarse él al profeta Ezequiel que estaba en el río Quebar, la Escritura nos dice que lo que el profeta Ezequiel vio fue un carro, un trono carroza que traían querubines, que venían con querubines, con 4 rostros, con alas, que las alas se tocaban, y entonces es la manera que la Biblia nos dice que Dios se mueve, que Dios se transporta. La Escritura nos dice que Dios se mueve entre nubes, y cuando en la Escritura habla de nubes y Ezequiel dice, bueno, era un carro de fuego, es que Dios entendemos que tiene 2 naturalezas, tiene el día, tiene la noche, tiene la luz, tiene ese lado de tinieblas. Dios no habita en tinieblas, pero entendemos que las crea por un propósito y por un plan. Entonces el trono, el carro de Dios se mueve a través de querubines, es a través de que Él sabe estar. Nuestro Dios es omnipresente, Él está en todos lados, pero cuando Dios quiere hacer una visitación especial, la manera en que Dios lo hace es que viene en un trono carroza, viene entre querubines, bendito sea su nombre. Por ejemplo, la Escritura en el Salmo 18 y en Samuel 22, la Escritura dice que el Padre estaba en los cielos, pero cuando vino a rescatar a su Hijo a los infiernos, dice así la Escritura, voló sobre un querubín. Amén. Y el lado de Dios es que Él es gloria y tiene que venir de esta manera, incluso rodeado de tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que Dios con esa luz, con eso que Él es, esta creación la deshace en átomos, nos deshace esa gloria y Él tiene que cubrirse y volar de esta manera, bendito sea su nombre. Cuando nosotros nos vayamos en el rapto, la Escritura dice que Él va a venir con sus nubes. Y la Escritura dice que Dios, cuando se presentó en el monte Sinaí, nos dice que millares son los carros de Dios y millares de ángeles. ¿Para qué necesita Dios millares de ángeles o millares de carros? Porque precisamente Él se mueve de esta manera y es su cabeza y soberanía. Y lo que dice Dios es que yo tengo que crecer hacia esa cabeza y soberanía. Y cuando yo he crecido y tengo esa cabeza y soberanía de Dios, lo que puedo expresar y decir siempre que Él es cabeza por encima de todas las cosas que suceden, por encima de todas las cosas que pasan en mi vida. Cuando yo he podido decir, tú eres cabeza, dice la Escritura, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y cuando puedo decir, en medio de lo que pudiera estar pasando en mi ser, pasando en mi vida, he podido tomar la cabeza y soberanía de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue levantado en los aires, dice cierto, vieron a 2 ángeles, pero vieron una nube que levantaba a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hechos. ¿Cómo vamos a ser levantados? Dios tiene
un trono carroza, un arca, querubines que van a venir por nosotros cuando nos vayamos en el rapto. Bendito sea su nombre. Pero ¿por qué podremos irnos? Porque hemos adquirido la cabeza y soberanía de Dios. Sí, ya conquistamos, ya llegamos a Canaán, sí, ya salimos de Egipto, sí hemos conquistado Jerusalén, el monte de Sión, pero de repente a nuestra vida puede faltar algo. Porque cuando usted y yo, en medio de cosas que pasan, y sí fallamos porque decimos, ya vino esto otra vez, ya está sucediendo esto, pues cuando debemos de decirle a Dios, los problemas, las situaciones y las circunstancias en un caminar cristiano cuando vienen, y Dios dice, has avanzado tanto, hijo, hija, pero tal vez te falta un pequeño paso más, te falta mi arca, te falta mi soberanía, porque sí, expresaste ese dolor, eso en tu vida, pero sé que tal vez te hago ver a través de lo que está pasando, que de alguna manera necesitamos tener esta arca completamente en nuestra vida, completamente en nuestro ser, amén. Y entonces es lo que quiere Dios, que la tengamos para que nos vayamos en las nubes, porque así dice Tesalonicenses, bendito sea su nombre. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo venga, dice también, Él viene en las nubes, Él viene en sus nubes. Y hay cosas tremendas acerca de este trono carroza de Dios, porque los vencedores de la gran tribulación, por ejemplo, los 144,000 que son sellados en Apocalipsis 7, Dios los eleva junto con animales y junto con los vencedores de la esposa de que pasan la gran tribulación, los lleva en nubes, en tronos carrozas, porque son los que después van a habitar en el milenio. Animales, gente, y es cambiada su naturaleza porque van a vivir 1000 años, y también cambiada la naturaleza de animales que comen carne, de fieras salvajes, serpientes. Dice que un niño va a poder jugar con aquellas serpientes, con el basilisco. El león va a comer paja como buey. ¿Qué es lo que hizo que esas naturalezas fueran cambiadas? Fue que se subieran en estos tronos carrozas y la gloria y la presencia de Dios, amén. Entonces lo único que puede cambiarnos, lo único que puede, esta naturaleza que es tan tremenda, tan terrible, es la gloria y la presencia y el trono del Señor nuestro Dios, amén. Gloria a su nombre. Y entonces es tan grande e importante, y David sabía, falta el trono, falta la cabeza, falta la soberanía, falta que Dios esté aquí, bendito sea su nombre, en mi vida, en mi casa, en mi ser. Ayúdame, Dios, porque yo aún me rebelo, yo aún me quejo, yo aún murmuro, yo aún expreso tantas cosas y me falta algo, Señor. Entonces hemos llegado lejos, pero dice Dios, vamos, podemos avanzar. Vamos por favor al Salmo 65, 1 y 2. Ya vimos y dice Dios, yo moro entre querubines, pero necesitamos entender un poco más qué es el monte de Sión, qué es Jerusalén, qué es lo que nosotros encontramos ahí, por el cual David dice, eso me falta, eso necesito, eso quiero, en este pueblo falta esto. Salmo 65, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. Santo, santo. Amén. Lo tenemos, dice así, al músico principal, salmo cántico de David. A ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Amén. A él es plácida la alabanza en Sión. Y dice, en verdad, algo tremendo, tú oyes la oración. Y qué tremendo nuestro Dios. Vimos en la semana pasada, los que estuvimos en la casa de Dios, todos los versículos que tienen que ver con el monte de Sión, con Jerusalén. Y Dios dice, yo escogí a Sión para mi habitación. Yo escogí a Sión para estar ahí. Vamos por favor a Isaías 12, del 5 al 6. Libro de Isaías, capítulo 12, versículos del 5 al 6.
Gracias, Jesús. Es un capítulo que tiene solo 6 versículos. Yo creo que lo vamos a leer todo. Y esto es algo que va a pasar. Obviamente Israel lo va a hacer en el milenio, pero esto es algo que nos traslada a la eternidad, que usted y yo lo vamos a hacer precisamente porque queremos el monte de Sión, queremos esa ciudad, queremos su nombre y queremos la cabeza y soberanía de Dios. Dice el capítulo 12 desde el versículo 1: y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. Y aquí Dios es salud mía, aseguraréme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salud. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Si has sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. En medio, quered, de este trono que está aquí, ya está en medio Dios, porque lo he dejado ser cabeza y soberanía. Entonces sé que ahora puedo cantar, puedo alabar, puedo bendecir. Y dice cosas tremendas aquí, como el Salmo 126. Dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con nuestras vidas. Ahí hemos aprendido que son los ángeles cuando usted y yo vayamos entrando a la santa ciudad. Esas naciones, esas gentes son ángeles que estarán diciendo, grandes cosas ha hecho ¡Aleluya! Jehová con nosotros, bendito sea su nombre, grandes cosas ha hecho Jehová con nuestras vidas, santo es su nombre. Vamos, por favor, esta es la cita, ¿verdad? Vamos al Salmo 81, por favor. Salmo 81. Salmo 81. Gracias, Jesús. Salmo 81. Lo que nos va a decir este salmo precisamente, ¿por qué decimos que este es el trono o la cabeza o soberanía de Dios? Porque estas dos escrituras que vamos a leer nos lo expresan así. Dice así: al músico principal sobre Sosamnim, Edud, salmo de Asa. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios está entre querubines, y lo que tenía el propiciatorio y el arca de Dios eran precisamente 2 querubines que se encontraban uno con otro, y la escritura nos dice que ahí habían 2 glorias. La que estaba en el centro brillaba y de hecho era aquella que se veía tan tremendamente, el pueblo de Dios solamente la veía que salía, es la gloria Cabot, pero abajo en el arca había la gloria Shekinah. Y entonces siempre esa dualidad en Dios, mostrándonos que Él es luz o mostrándonos esa gloria de poder, de cosas tremendas, pero la gloria Shekinah era la gloria humilde. Pero lo interesante que nos dice aquí es que Él habitaba, o dice, yo habito entre los querubines, y ahí es donde yo conduzco a mis ovejas, es de ahí donde yo conduzco a quienes sé que escuchan mi voz, son ovejas y saben distinguirla. Y entonces cuando en Isaías dice que cuando Dios planeó todas nuestras vidas en una eternidad, dice, yo no pedí consejo a nadie. Amén. Dios es cabeza, es soberanía, y dice, así lo planeé para tu vida. Amén. Vamos por favor al Salmo 99 del 1 al 3. Salmo 99 del 1 al 3. Salmo 99
del 1 al 3. Gracias, Jesús. Y este salmo también nos va a decir nuevamente lo mismo. Y dice así su palabra: Jehová reinó, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, conmoveráse la tierra. ¿Dónde está sentado Dios? Entre los querubines, amén. Jehová en Sión es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tremendo, Él es santo. Por eso cuando nosotros usamos la expresión, es que Dios usa esos querubines o esa arca que están juntos, bueno, los dos muebles, como su trono, como su soberanía. La Biblia dice que Él está sentado, amén, sobre los cielos, y la tierra es el estrado de sus pies. Por de alguna manera expresarlo y decirlo, Dios se sienta entre querubines, en un arca, en un propiciatorio, y ese es su trono. ¿Me doy a entender? Amén. Es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Por eso David decía, nos falta eso. No tenemos eso en Dios que pueda decir que aquí en esta ciudad, él podía haber dicho, ya la tenemos, ya la ganamos, y aquí reina David. Pero en realidad viene y dice, no, nos falta que aquí esté la cabeza y soberanía de Dios, bendito sea su nombre. Amén. Y bueno, en este tiempo sabemos todo lo que está pasando y lo que está sucediendo, y bueno, pues recordamos con amor y cariño, y sabemos, partió el hermano Cruz Martínez, un hombre de Dios, pionero dentro de IMEC, que caminó tremendamente en Dios, y que pues de aquí mandamos consuelo a la familia pastoral y a los lugares donde él también estuvo pastoreando. Él fue mi primer anciano, él me llevó a mi primer campo una vez que terminé 4º año de la escuela. Él fue mi maestro, le decíamos abuelito, abuelo, y tenía una voz que llegaba a los eventos y gritaba, ¡ya llegué! Pero se oía por todos la escuela. Yo creo que en el cielo él ya llegó, gritando, ¡ya llegué! ¡Gloria a Dios! Y ayer había el velorio del hermano. La hermana habló como 10 minutos, la hermana Esparza, pero dijo algo tremendo que uno dice, wow, ¿cómo es Dios? Ella nos llevó a una cita en Isaías, y esa cita se las voy a dar, pero dice la hermana, estaba compartiendo, dice la cita así en Isaías, dice, porque los justos son librados de la tribulación. Así dice, y empezó a compartir, dice, bueno, a veces sabemos que hay niños que mueren, dice, muy pequeños, o igual gente que vive años, pero dice, preguntan, dice muchas veces, ¿por qué niños pequeños mueren? Y dice, bueno, este versículo yo siempre le cito por eso. Y dicen, es que, dice, sabemos que tuvimos una eternidad pasada y estuvimos como semillas de fuego. Y que vino Dios con semillas, dice, no lo dice la Biblia, pero dice, debió de haber pasado esto. Esas semillas le dijeron a Dios, yo acepto tu cabeza, yo acepto tu soberanía y acepto ir con un cuerpo a la tierra. Y sé también que me estás mostrando todo lo que voy a pasar en una vida. Pero te pido, Dios, por favor, sí, dame un cuerpo. Quiero vivir esa experiencia, pero no me dejes tanto tiempo ahí. Hay gente que le dijo así a Dios en semilla. Y uno aquí, o gente que tiene un bebé y nace y dicen se murió a los 2 días o en el vientre o fue abortado, dice uno, ¿por qué un bebé? O jóvenes. Pero Dios de alguna manera dice, yo sé, con ese amor y misericordia, lo que es Dios, entendió y dice, está bien, vas a nacer, pero voy a hacer lo que tú me pides. Y dice, yo quiero regresar contigo nuevamente. Y luego dice, bueno, ¿qué hay con los que dicen, bueno, viven 80, 70 años y bueno, hacen lo malo, hacen lo incorrecto? Dice, también Dios en el otro lado, hay gente que
que Dios los deja porque lo que Dios quiere es que se arrepientan. Entonces dice, viene y dice, bueno, se vuelve asesino, se vuelve de mil maneras malo, y dice, ¿y por qué Dios no se lleva a los malos? Porque si yo les estoy dando oportunidad, porque quiero que un día me encuentren, bendito sea su nombre. Y Dios es sabio, amén, para hacer que alguien, ¿verdad?, dure menos, dure más. Y dice la hermana, contó también otra historia, decía, hubo un muchacho, se convierte a Cristo, tomaba mucho, se convierte a Cristo, 28 años, y entonces dice que le habló la hermana y todo, dice, pero un día se fue a trabajar y había una pared que no estaba bien, y dice que se recargó, se cayó, y bueno, murió de 28 años, tenía una esposa, una hija, y uno dice, joven, tenía esposa, tenía hija, y entonces la esposa le habla a la hermana y le dice, hermana, yo sé que encontró a Jesús, pero él estaba volviendo a tomar. Entonces Dios sabe lo que es, dice que el justo es librado de la tribulación. Dios ya nos libró del infierno, pero habrá gente que se va a ir ahí. Pero Dios dice, no, hay gente que yo libro y por algo sé que va a venir una vida más adelante donde se va a perder, mejor lo libro antes. Bendito sea su nombre. Entonces Dios es cabeza. Y dice la hermana también, Dios sabe nuestra cuerda de vida. Él es sabio para poder decidir, porque tal vez gente diciendo, y hermano, ¿y por qué hoy están pasando tantas cosas? Es porque Dios es cabeza. Cuando uno puede de alguna manera pequeña entenderlo, comprenderlo y decirle, eres tu cabeza, tú tienes el control, Señor, tú sabes lo que estás obrando y estás haciendo. Y lo que pueda estar pasando en nuestras vidas, bendito sea su nombre, amén. Él mora, Él se sienta, dice, entre querubines. Entonces, usted y yo tenemos que tener esta balanza, este trono, esta cabeza, y podremos entender de alguna manera pequeña por qué Dios lo hizo, lo planeó así, de esa manera en nuestros corazones y en nuestras vidas, amén. Gracias, Jesús, porque cuántos de nosotros no pudiéramos sí expresarlo. Entiendo que todo lo que me pasó, que todo lo que me sucedió, es porque me iba a encontrar un día con el Señor nuestro Dios. Amén. Santo es su nombre. Y sí, aquellos que de igual manera nacen con ciertas características como niños especiales, puedo expresarle que ellos escogieron allá arriba así. Amén. Y uno dice, pero caray, lo que me tocó vivir o pasar. Pero cada uno escogió y Dios es alto, grande y poderoso. Amén. Vamos al Salmo 65, por favor, 1 y 2. Salmo 65, 1 y 2. Pero sí, la hermana expresó cosas tremendas. En 10 minutos, no, me puso a llorar. Salmo 65, del 1 al 2. Salmo 65 del 1 al 2. Y gracias por su palabra. Ok, sí ok, perfecto. Vamos entonces, por favor, a Éxodo 25, 22. Ok, entonces encontramos que David traslada el arca. ¿Está bien? David traslada el arca y ya conquista la ciudad. Y vamos a ver acerca del arca, porque vamos a ver que esta arca tuvo todo un camino, un proceso. Y vamos a ver aquí, Éxodo 25 al 22, por favor. Es aquí donde esta arca es construida, Bezalel la hace. Éxodo capítulo 25, versículo 22. ¿Lo tenemos? Aunque vamos a leer, por favor, para tener contexto. Vamos a leer del 19, ¿sí? Del 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás, pues, un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta.
sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y dice el 22 que está ahí, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces nosotros encontramos que de donde Dios iba a hablar al pueblo de Israel era a través de esta arca, a través de estos querubines, a través de esto en Dios. Y esto pues obviamente nos puede trasladar precisamente que Moisés dice que Dios lo llevó al monte Sinaí, pero en realidad algo que puedo entender es que le debió de haber llevado al cielo para que él pudiera ver las cosas eternas que existen allá y poderlas plasmar en la tierra. Y entonces en la eternidad, algo de esta manera, saber eternidad pasada, había ese lado de estos dos querubines. En el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 3, la Biblia dice acerca de este querubín Lucifer, porque era un querubín, y le dice: no hay secreto que te sea oculto, y tú eres sabio, lleno de sabiduría, toda piedra preciosa. Pero Lucifer supo todo de Dios. ¿Por qué? Porque era una figura. Cuando nosotros encontramos cómo es que hablaba con el sumo sacerdote, nadie podía entrar al lugar santísimo de ese lugar del tabernáculo. El sumo sacerdote solamente se acercaba al lugar santo, y el sumo sacerdote es un tipo y una figura de Jesucristo. Y entonces Dios estaba del otro lado, el Padre, pero quienes escucharon todo fueron dos querubines que hubo allá arriba en la eternidad. Uno de ellos fue Lucifer, pero había también otro querubín que escuchó. Y entonces esto es el trono, la cabeza, soberanía de Dios, y Dios así hablaba. Sabemos que Lucifer, en medio de haber escuchado todo lo que Dios dijo, él un día se revela y dice: está bien lo que Dios dijo, pero yo no acepto esto que Dios dice. ¿Cómo le va a dar el trono al Hijo? ¿Cómo le va a hacer con estas piedras de fuego? ¿Por qué no me siento yo en el trono de Dios? Pero hubo otro ángel, otro querubín, porque había dos, esa es la figura. Y el otro querubín que estuvo ahí, él no sabemos de este otro querubín, porque la Biblia solo habla de Lucifer. Pero este querubín, lo que puedo entender es que está en la presencia de Dios. Es un querubín que alaba, que bendice y que está a las órdenes de Dios, de acuerdo a todo lo que él dijo. Y debieron de haber sido estos dos querubines íntimos de Dios, íntimos de Jesús, del Padre, porque así es una relación cuando se inicia, y hay esa intimidad de confianza, de poderle decir a quien amamos y a quien queremos todo en nuestras vidas. Y así el Padre y el Hijo hablaron sobre todos nosotros. Lucifer debió de haber sido íntimo de Dios porque estaba en ese lugar, pero un día él se rebeló, un día él vino e hizo esa rebelión, esa revuelta, quería el trono. Cuando hay un matrimonio, en una manera nos conocemos y sabemos, pero de repente si en la vida real hay rupturas que dicen: yo ya no aguanto a este ni a esta, después son los peores enemigos, ¿verdad que sí? Amén. Es lo que pasó en la eternidad. Había esa amistad, ese amor, esa confianza de la forma en que Lucifer estaba, pero un día él dijo: no, yo quiero ese trono que no me diste, yo quiero lo que está ahí, se las vas a dar a estas piedritas que también son almas y espíritus. Y entonces él se rebeló, se llevó la tercera parte de los ángeles porque no estuvo de acuerdo en lo que Dios decía. Pero este otro querubín dijo: Dios, yo escuché todo esto, pero sigo fiel a ti, pero sigo a tus órdenes, Dios, pero sigo aquí. Y en la iglesia o en la vida, el cristiano, escuchamos el mensaje de Dios, o hemos oído de la palabra de Dios. ¿Y qué cree? Podemos a veces decir: pues tú dices eso, y si mandaste eso, Señor, y si tal vez tienes eso a mi vida, pero no estoy de acuerdo, pero no quiero, pero...
Sí, podemos ser uno de esos querubines, pero decirle a Dios, Señor, mira, son 80, 100 años que vamos a vivir, pero Dios quiere una eternidad, amén. Y Él sabe el proceso, el tiempo, el camino para nuestras vidas y de cómo lleguemos a la eternidad. Bendito sea su nombre. Y podemos ser como el otro querubín, poderle decir, acepto tu cabeza, acepto tu soberanía, acepto lo que estás mandando, Señor. Duele, sí, hay cosas que están ahí, pero Señor, acepto lo que estás mandando a mi vida. Santo es su nombre. Dice Dios, yo voy a hablar entre querubines, bendito su nombre. Es su cabeza, es su soberanía, en donde Dios dice, yo voy a hablar ahí. Dice aquí, después de vagar con Israel por el desierto y la conquista de la tierra de Canaán, esta arca que fue construida aquí, caminó 40 años en el desierto, vino con Josué conquista la tierra de Canaán, fueron como 3 o 5 años que conquistaron toda la tierra de Canaán, pero nosotros encontramos que esta arca Dios la pone en Silo. Vamos a Josué 18:1, por favor. Esta arca estuvo en un lugar que esta arca, después de vagar de esta manera y de la conquista de la tierra de Canaán, esta arca estuvo en Silo. Y vamos a Josué 18:1. ¿Lo tenemos? Amén. No estaba en el lugar que Dios quería que estuviera, que era Jerusalén, y donde Él había puesto su nombre. Y vamos a ver el vagar de esta arca. Dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo, y asentaron allí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra les fue sujeta. Y en Silo, en este lugar, el tabernáculo permaneció por 300 años. 3 siglos. Sí, 3 siglos, hermanos. 300 años. Y nadie, de alguna manera, conquistó Jerusalén. O también fue a decir, es que busquemos a Dios, es lo que Dios quiere que esté aquí, su tabernáculo, su arca, o en la ciudad que Dios dijo que iba a poner su nombre. Ningún juez, nadie la puso en el lugar donde Dios quería. Solo David. Vamos a ver el camino de esta arca. Vamos a Jeremías, por favor, 7 del 12 al 14. Jeremías 7 del 12 al 14. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Amén. Sí. Jeremías. Estamos en una introducción de lo que vamos a estudiar, que es el tabernáculo de David. Jeremías 7 del 12 al 14. Aquí el profeta Jeremías nos dice lo que esta nación tenía con este lugar, con el arca, con el tabernáculo. Dice así la palabra de Dios. Dice del 12 al 14. Andad empero ahora a mi lugar que fue en Silo, donde hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto habéis vosotros hecho todas estas obras, dice Jehová, y bien que os hablé madrugando para hablar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Aquí Jeremías está hablando a Judá y a Benjamín, que están a punto, bueno, más bien ya está invadiendo aquí Nabucodonosor, y les dice, vuelvan, aunque no era el lugar donde yo hice que fuera y estuviera mi nombre, yo estuve también en Silo, bendito sea su nombre, yo estuve ahí, pero ustedes lo que quiero es que se vuelvan, que regresen. Estuve ahí, sin embargo, después estos lugares se volvieron en lugares llenos de idolatría, llenos de altares, llenos de lugares altos.
porque el lugar que fue de alguna manera en un inicio consagrado para Dios, en Oseas, cuando estudiamos ahí, dice que mientras ellos más tenían y más tenían de la tierra de Dios, de la tierra de Canaán, y así conforme su bendición y conforme a todo lo que fructificaban, ellos llenaban de altares y de idolatría todas las cosas que había. Después estos lugares, Silo, Gilgal, y todos se volvieron altares llenos de idolatría. A lo que nos lleva a que Dios, su presencia viene, camina con nosotros, le rogamos, le pedimos, pero si no nos cuidamos de que Dios sea el arca y la soberanía de nuestras vidas, incluso el conocimiento de Dios nos puede volver a nosotros orgullosos, nos puede volver altivos y ser un ídolo en nuestras vidas. Incluso nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras cosas que tenemos, en un inicio le pedimos a Dios que nos las dé, que nos bendiga, pero después pueden volverse algo que están en lugar de Dios. ¿Me doy a entender? Y es lo que les dice Dios. Hey, regresa a eso primero que tenías. Yo creo que cuando se colocó, lo pusieron en Silo, dijeron, wow, Dios va a estar aquí. Dios va a estar en Silo, porque Ana, se acuerda, subía a Silo. Pero después, en 300 años, se volvió un lugar de idolatría y adoración. Y es lo que les está diciendo aquí Jeremías. Vamos, por favor, al primer libro de Samuel 4, del 1 al 22. Primer libro de Samuel. Y aquí nosotros encontramos la historia del sacerdote Elí, que estaba en este lugar. Y se levanta un pueblo para atacarlos, que son los filisteos. Y han pasado aquí más de 300, 400 años. Y vemos para los hijos de Elí e incluso el pueblo, en qué se volvió el arca. Un objeto que tal vez dijeron, si lo llevamos, va a ser para que nos dé la victoria. Primer libro de Samuel 4, del 1 al 22. ¿Lo tenemos? Dice así. Luego que yo, el hijo de Saúl, estoy ya en segundo de Samuel, gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y asentó campo junto a Ebenezer, y los filisteos asentaron el suyo en Apec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como a 4,000 hombres. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo, 400 años, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que estaba sentado entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que, como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Sí? Hay gente que dice, ¿por qué gritan en las iglesias? Hermano, es porque cuando la presencia de Dios ciertamente sí está, temblamos, gritamos, alabamos a su nombre. Aunque mire, hay algo que aquí, sí, estaba el arca, pero ¿qué cree? De alguna manera ese pueblo estaba tan desviado de Dios, pero el arca para ellos solamente era un objeto más. No tenían ese encuentro, esa comunión con Dios. Y esto funciona cuando usted y Dios sabe que Dios lo conoce y Él lo conozco a Él y va a obrar y va a hacer y puede hacer las cosas, bendito su nombre. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, el 6, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo. Y ojo, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Sí, ellos creen y tiemblan. Y hermanos,
Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que se le habla o gente que le hablamos de Dios y pues no tiemblan. Hermano, qué tremendo es la presencia de Dios. Nos puede hacer temblar, hacernos mover, alabarle, bendecirle. Amén. Aquí el enemigo dice así la Biblia, los ángeles creen y tiemblan. Y usted y yo sabemos cosas tremendas de lo que viene. Qué bueno es el Señor nuestro Dios. Y no es miedo, sino poder temblar a su presencia. Amén. Dice el 7, ha venido Dios al campo y dijeron, ay de nosotros, estoy en el 7, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Y fíjense lo que sabían estos hombres después de 400 años. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y ojo, y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín vino aquel día a Silo, rotos sus vestidos, y la tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí, que estaba sentado en una silla, atalayando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y como Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, un sacerdocio de 98 años. Y sus ojos se habían entenebrecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y quebrósele la cerviz, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Entonces mire qué tremendo, hay gente que abre su Biblia en el Salmo 91, porque voy a dormir con paz, Salmo, el que habita el abrigo. No es solo que usted tenga teoría, porque las teorías no funcionan en el momento de la guerra y la batalla, amén. La teoría es buena, es tremenda, pero lo que nos hace que esa teoría esté viva es que nosotros a esa teoría la podamos hacer viva en nuestras vidas, la podamos saber que Dios sí está, Él prometió estar todos los días con nosotros en todo el tiempo hasta que nosotros nos vayamos con Él o termine este mundo, amén. Cuando usted y yo pregunto, ¿dónde está Dios? Ahora es una teoría, amén. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero cuando la teoría es real, ciertamente que podemos decirle, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Estos hombres, los sacerdotes, los hijos de Elí, eran hombres perversos, malvados, hacían cosas nefandas en el tabernáculo. Su papá los dejaba y entonces Dios viene y dice, yo sé que un día dije y expresé que todo lo que hicieron los sacerdotes y por lo que hizo Aarón vendrían las consecuencias. Dios, hablamos de 400 años en su gracia y misericordia, pero hasta aquí de alguna manera viene Dios y termina con estos hombres, porque Elí era descendiente de Aarón, sus hijos, y dice Dios, hasta aquí viene mi castigo. Qué tremendo poder escoger usted y yo cosas hoy que puede afectar a las futuras generaciones que vienen en nuestras vidas, amén. Sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, si usted y yo elegimos correctamente por Dios, si el Señor no viene, amén, pero Él está a la vuelta de la esquina, el Señor, y entonces muere todo este lado del sacerdocio, pero sabiendo, bueno, que estaba Samuel, y hay tantas cosas por ahí, pero no vamos a eso. Dice versículo
19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba preñada, cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada, y muerto su suegro y su marido, encorvóse y parió, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y al tiempo que se moría, decíanle las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has parido un hijo. Mas ella no respondió ni paró mientes. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Precisamente Icabod es sin la gloria de Dios. Sin la gloria de Dios. El arca fue tomada por estos filisteos, y qué tremendo. Y entonces el arca de Dios, hermanos, es trasladada a un lugar que se llama Asdod. Seguimos leyendo del 1 al 7, ¿sí? Dice: y los filisteos, tomado el arca de Dios, trajéronla desde Ebenezer fue el lugar de la batalla, a Asdod. Ahí vemos. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, estoy en el versículo 2, y metiéronlo en la casa de Dagón, y pusiéronla junto a Dagón. Y al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y volviéronlo a su lugar. Y hermanos, lo que Dios no pudo hacer por 400 años, a una piedra, ¿qué cree? ¡Pum! Sí, una piedra se postró delante de esa arca. Aleluya. Lo que Dios no pudo hacer en corazones de ellos aquí de piedra, en un día, ¿qué cree que hizo Dios con un ídolo de piedra? Lo tiró, lo tumbó. Qué tremendo. Sí, estamos aquí, hermanos. Sí, dice, y otra vez el 4. Leemos esto y terminamos. Y tornándose a levantar de mañana al siguiente día, y aquí que Dagón caía postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Pero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod, y destruyólos, hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Ok, termino con esto. Dios quiere que nosotros tomemos su soberanía. Él habita entre querubines. Él habita en ese lugar. Usted y yo podemos ya tener 1000 cosas conquistadas, haber salido de Egipto, haber llegado a Canaán, tener conocimiento. Pero tal vez nos falta la ciudad de David. O igual, gracias a Dios, usted y yo ya vencimos nuestros jebuseos, amamos estar en la casa de Dios, amamos las cosas de Dios, amamos su palabra, pero en algún lado se pueden volver teorías, porque necesitamos que lo que siga y que esté sea el arca de Dios. Dios habita entre querubines, Dios habita ahí, y Él es cabeza por encima de todas las cosas. Y sí, tenemos corazones de piedra, pero ¿qué cree? Un ídolo de piedra cayó postrado delante de Dios. Amén. Así que nuestros corazones pueden caer postrados delante del arca de Dios y podemos decirle: tú eres la cabeza, tú eres la soberanía. Lo que haces está correcto, lo que haces está bien. Nos duele, pasan situaciones, pero te alabo y te bendigo en esta hora. Podemos darle la gloria a Dios, podemos decirle santo su nombre, alabarle, bendecirle, glorificarle y decirle: Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Te alabo, te bendigo, Señor, te bendigo, Jesús. Te alabo tu nombre, Dios, alabo tu nombre. Ayúdanos, Sharabasía. Padre, gracias por todo lo que obras, por todo lo que haces, Señor. Quiero alabarte, quiero cantarte a ti, Señor, día y noche, Sharabasía. Oh, santo su nombre, gracias. ¿Quieres doblar tus rodillas en esta hora? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias. ¿Quieres por un momento darle a Dios, decirle: te alabo, te bendigo, Señor, exalto tu nombre?
Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Señor, pasan cosas hoy en el mundo. Pasan cosas hoy en nuestra vida y nuestro ser, Señor. Lo que quiere Dios es que le adoremos. Lo que quiere Dios es que le exaltemos día y noche por su cabeza y soberanía. Aquí nos interesa, Dios, tu trono y tu cabeza, Dios, aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque hablas a nuestras vidas. Padre, gracias porque hablas a nosotros. Padre, gracias porque estás trabajando en nuestras vidas en este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que solo tú eres el único que puede obrar y hacer. Queremos llenar tu trono. Queremos llenar tu cabeza de alabanza. Queremos llenarte a ti, Señor, pero lo hacemos solamente cuando hemos aceptado, Señor Jesucristo, tu cabeza y soberanía. Gracias por este pueblo que ha escuchado en esta hora. Señor, ayúdanos. A veces nos hace falta, Señor Jesucristo, caminar en esa verdad, caminar en las promesas que hemos escuchado, las promesas que hemos oído, Dios, y las promesas que sabemos tienes para nosotros. Gracias, gracias. Hoy nuestra vida te alaba, hoy nuestra vida te exalta. Hoy nuestra vida, Señor, sabemos que tú eres cabeza y soberanía por encima de todas las cosas, Señor, que pasan en nuestras vidas. Gracias, gracias por esta hora. Gracias por estos momentos. Gracias porque, Señor, sabes hablar a nuestras vidas. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Bendice Dios a tu pueblo. Gracias porque sabemos que podemos tener en ti cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que tú vas obrando en nuestras vidas y nuestros corazones, Dios. Gracias, 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 te alabamos. Gracias, te bendecimos, Señor. Gracias, 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 gracias. Señor, en medio de lo que podemos estar pasando, en medio de lo que podemos estar viviendo, Señor Jesús. Gracias, gracias, a ti la gloria, a ti la honra, Señor, en esta hora. Señor, sabemos que tú vas a obrar y hacer grandes cosas en nosotros, Dios. En esta hora, Dios, queremos que tú seas bendiciendo nuestras vidas. Deseemos que seas tú yendo con nosotros, Dios. Que seas Dios guardando sus vidas. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Ya vamos a salir. Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. 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 Gracias, gracias, Señor, gracias. Eres bueno. Tenemos tu cabeza. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te
paz.